Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022. Hoy, que hacía tiempo que no lo hacía, va a ser un episodio relacionado con nuestro campo de investigación, con la bioinformática estructural. Y voy a tratar de, para aquellos que seguís este área, de dedicar un episodio a la semana a este tema, tanto a artículos relevantes que surgen en este área, como a desarrollos que nosotros hacemos, trabajos nuestros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya os he dicho otras veces que este podcast, la idea es que se dedique a todas las áreas de investigación, pero también os he comentado que de vez en cuando, pues, vamos a tratar este área que es la que trabajamos nosotros. Bioinformática estructural, descubrimiento de fármacos computacional, química computacional, etcétera. Entonces, vamos a por ello. En el episodio de hoy os voy a comentar sobre la herramienta que hemos desarrollado para realizar cálculos de virtual screening en, digamos, supercomputadores. Ya dediqué un episodio anterior a este tema. La herramienta se llama Metascreener y el capítulo creo que fue a finales de diciembre. Entonces, buscadlo por ahí con ese título si queréis ver un poco más en detalle las características generales de este software. Entonces, hoy me voy a centrar en un aspecto específico de este software que hemos desarrollado. Bien, para recordaros en qué consiste, otra vez, descubrimiento de fármacos computacional, y para hacer eso hay muchísimas técnicas y una de ellas es la del cribado virtual. ¿En qué consiste esta técnica? Pues consiste en nos interesa encontrar un compuesto bioactivo un compuesto bioactivo en un contexto farmacológico o nutracéutico o agrícola o en muchos otros contextos, como veremos en próximos episodios. Queremos encontrar en ese contexto un compuesto bioactivo con determinadas propiedades. Entonces, para hacerlo, lo que hacemos es procesar librerías virtuales que contienen grandes cantidades de compuestos con la intención o esperanza de que alguno de los que está ahí pueda evolucionar hacia HIT, es decir, tenga una actividad suficiente frente a esa proteína diana o frente a esa diana, que también puede ser un ADN u otra macromolécula en la que nos hemos centrado, y que la podemos encontrar esa molécula bioactiva o esas moléculas bioactivas de la manera más fácil posible. Bien, este tipo de cálculos, como son muy costosos, se suelen desarrollar en supercomputadores y a día de hoy muchos grupos lo que hacen es realizar todos estos cálculos a mano con todo el trabajo que supone. Ya he explicado en la serie de computación científica, Linux y línea de comandos, ya he explicado un poco por encima, obviamente, no me puedo meter en detalles en cómo se realizan los cálculos en supercomputadores, pero nosotros, mediante la herramienta Metascreener, te facilitamos que te puedas abstraer en gran parte de todo ese proceso, porque lo único que tienes que hacer es instalar la herramienta en un supercomputador, no muy complicado, os lo puedo asegurar, tener ahí tanto vuestra proteína diana como vuestra librería de moléculas, y luego en una sola línea de comandos puedes enviar ese cálculo en el supercomputador para que se despliegue en los diferentes nodos y que con un rendimiento bastante aceptable ese cálculo pueda terminar pues lo antes posible. Hay otras herramientas que permiten realizar características similares, pero dentro de poco sacaremos un artículo explicando por qué nuestro software, digamos, vence a todos esos otros software en una comparativa que hemos hecho. ¿Vale? Ese artículo esperamos enviarlo lo antes posible y que esté aceptado muy pronto para que lo podáis ver. De todas maneras, antes de enviarlo, va a ser probablemente el próximo mes, depositaremos un preprint para que podáis ver todas esas características, ¿de acuerdo? De todos modos, ya sabéis que en GitHub está depositado el software
como comentamos en ese episodio de diciembre, y ahí podéis acceder, utilizarlo, open source, licencia Apache 2.0, etcétera. Así que a ver qué estáis esperando, ¿eh? Podéis utilizarlo, pero que ya, ¿eh? Y luego hablar con nosotros, esto me gusta del software, esto no me gusta, ¿por qué no añadís esto? Etcétera, etcétera. Podemos hablarlo, ¿vale? Bueno, una característica común que tienen todos los software de cribado virtual es que, y que pensamos que es un error, es que se dedican a utilizar un único software para realizar el cribado. En temas de virtual screening hay muchísimas técnicas, algunas de ellas son basadas en la estructura, otras son basadas en los ligandos, ya las hemos comentado en algunos capítulos previos, pero básicamente en las técnicas basadas en la estructura, para descubrir esos compuestos bioactivos, lo que hacemos es tratar de explotar la información concerniente a la estructura de la proteína o diana participante, y entonces en esos casos las técnicas que se suelen aplicar son docking molecular, en algunos casos dinámica molecular y también cribado farmacofórico basado en la estructura. Mientras que hay otro tipo de situaciones donde únicamente disponemos de información sobre compuestos bioactivos y donde, por ejemplo, no tenemos la información sobre la estructura cristalográfica de esa proteína, y entonces aquí diremos que estamos en casos de cribado virtual basados en ligandos. Y entonces técnicas que podemos utilizar aquí son virtual screening basado en forma, y esa forma puede ser o global o parcial o utilizando otras métricas, como puede ser también el cribado farmacofórico, cribado basado en campos electrostáticos, etcétera. Y luego más tarde podemos utilizar otra que también estamos implementando, que está basada en machine learning, donde se procesan además otros tipos de información para incrementar la eficacia de este cribado. Donde, por cierto, os adelantaré dentro de poco, hemos liberado también en GitHub una herramienta muy prometedora en el campo del Machine Learning que se llama Sibila, y podéis acceder muy fácilmente. Si os vais al GitHub de Metascreener, veréis que en nuestro grupo hemos liberado también la herramienta Sibila, pero prefiero no adelantar nada más porque ya dedicaremos otro capítulo íntegro para explicarla. Pues bien, como comentaba, en las técnicas de cribado virtual, ya sean basadas en la estructura o basadas en ligandos, uno de los problemas típicos es centrarse en utilizar una sola técnica, ya sea por ejemplo, docking molecular, y ahí incluso centrarse en utilizar solo un motor de docking, un solo software de docking. Entonces, nosotros para circunventar o para solucionar ese problema, lo que hacemos, y hemos demostrado que incrementa considerablemente las posibilidades de éxito en el cribado virtual, es utilizar una técnica que se llama consenso. ¿Qué es el consenso? Os lo podéis imaginar, consiste en utilizar diversos software de la técnica que está desarrollando. Por ejemplo, si estamos en docking, podemos utilizar herramientas tales como Autodoc Vina y LeadFinder al mismo tiempo, y entonces lo que hacemos después de haber terminado los cribados frente a la misma librería y Diana, obviamente, con los dos programas y la misma librería, lo que hacemos es priorizar aquellos hits in silico que salen con un rango alto a la hora de aplicar ambos métodos. Entonces, eso es un poco por la idea. Y la idea mejora muchísimo más cuando, además de no centrarnos en un solo software de docking, entonces nos fijamos en ambos métodos. Por ejemplo, una técnica que hemos demostrado tanto nosotros como otros investigadores es que si hacemos consenso de resultados obtenidos por modelado farmacofórico con cribado virtual basado en docking, y a su vez ese docking utilizamos varias herramientas de docking, entonces las posibilidades de éxito se incrementan considerablemente. De hecho, hace poco hemos obtenido algunos resultados interesantes en algunas dianas que no se han explorado ostensiblemente, y dentro de poco os comentaremos pues, los resultados. Entonces, la conclusión del episodio de hoy es que, primero, el virtual screening no se está haciendo de la mejor manera posible por gran cantidad de grupos de investigación al aplicar o una sola técnica, o dentro de esa sola técnica un solo software, y que el consenso permite considerablemente mejorar las posibilidades de éxito. ¿Cuáles son los problemas del consenso? Pues que a nivel computacional
implica demasiado trabajo, hay que preparar mayor cantidad de ficheros, mayor cantidad de cálculos, etcétera, pero aquí entramos nosotros con esta herramienta MetaScreener. Te va a resultar bastante fácil porque cada cálculo se traduce de cribado virtual con una herramienta, se traduce en una sola línea de comandos. Entonces, si quieres realizar varios, lo único que tienes que hacer son varias líneas de comandos y luego hacer el consenso, que también se hace con una línea de comandos. Pues nada, termino aquí. Solo quiero dejarte con la idea, con la importancia de este método, y te invito a que vayas a nuestros repositorios y pruebes nuestras herramientas, ¿eh? Bueno, pues gracias por escuchar, por estar ahí, y que tengas un excelente viernes y fin de semana. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho. Y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.